Lo que estás a punto de escuchar es la historia real de cómo una sola noche en el restaurante más exclusivo de Los Ángeles destruyó la carrera de un crítico gastronómico millonario y reveló un secreto guardado durante 7 años que cambiaría para siempre la industria culinaria estadounidense. Y todo comenzó cuando ese crítico cometió el error más grande de su vida: subestimar a la mujer que le servía el agua. Quedan exactamente 45 segundos antes de que Sebastian Whitmore, el crítico gastronómico más temido de Estados Unidos, pronuncie las palabras que arruinarán su propia vida. Él no lo sabe todavía. Está demasiado ocupado saboreando su sentido de poder mientras observa a la mesera negra frente a él temblar ligeramente sosteniendo la jarra de agua, 45 segundos antes de que todo su mundo se desmorone. Pero para entender cómo llegamos a este momento, tenemos que retroceder 3 horas. Eran las 7 de la noche cuando Sebastian Whitmore entró a Le Lumière, el restaurante 3 estrellas Michelin que había abierto apenas 6 meses atrás y ya era considerado el establecimiento más difícil de reservar en todo Los Ángeles. Sebastian no necesitaba reservación, nunca la necesitaba. Los restaurantes le rogaban que viniera, sabiendo que una sola reseña suya en su columna del Los Angeles Gazette podía hacer que un restaurante se llenara durante meses o cerrara en semanas. Sebastian tenía 52 años y había pasado las últimas 3 décadas construyendo un imperio basado en el miedo. Su columna semanal era leída por más de 2 millones de personas. Sus reseñas online generaban millones de vistas. Había escrito 12 libros sobre gastronomía, todos bestsellers, y había perfeccionado el arte de destruir carreras con precisión quirúrgica, utilizando su pluma como un bisturí que cortaba la reputación de chefs que habían pasado décadas perfeccionando su oficio. Pero el verdadero poder de Sebastian no venía solo de sus palabras, venía de su fortuna familiar. Los Whitmore eran dueños de una cadena de restaurantes valorada en $800 millones. Sebastian podía escribir lo que quisiera porque su riqueza lo hacía intocable. Había demandado a 3 chefs que intentaron responder públicamente a sus críticas, destruyéndolos financieramente en batallas legales que ellos nunca podrían ganar. Esa noche, Sebastian no venía solo. Traía consigo a un equipo de producción de su nuevo programa de televisión en Netflix, una serie llamada Sebastian sin filtro, donde visitaba restaurantes de élite y los destrozaba en cámara para entretenimiento de millones de espectadores que disfrutaban viendo a personas talentosas ser humilladas públicamente. El chef ejecutivo de Le Lumière, Marcel Dubois, había rogado literalmente de rodillas cuando supo que Sebastián venía. Marcel había invertido todo lo que tenía en ese restaurante. Había traído a su equipo desde Francia, había hipotecado su casa. Una mala reseña de Sebastián no solo cerraría su restaurante, lo destruiría financieramente para siempre. Pero Sebastián había sido claro, no prometía nada, vendría, comería y escribiría exactamente lo que pensaba. Y si Marcel no podía manejar crítica honesta, entonces tal vez no debería estar en el negocio de alimentar a la élite de Los Ángeles. Lo que Marcel no sabía, lo que nadie en ese restaurante sabía, era que Sebastián ya había decidido destruir Le Lumière antes siquiera de probar la comida. Había recibido información de que Marcel estaba siendo considerado para una estrella Michelin adicional, lo que lo convertiría en el chef más joven en la historia en tener 4 estrellas. Y Sebastián, cuyo propio intento de carrera como chef había fracasado estrepitosamente en sus 20s, no podía permitir que alguien tan joven tuviera tanto éxito. La mesera asignada a la mesa de Sebastián esa noche era una mujer llamada Maya Thompson. Tenía 38 años, llevaba 7 años trabajando en Le Lumière desde que abrió bajo gestión anterior, y era conocida entre el personal como la empleada más tranquila del restaurante. Nunca se quejaba, nunca llegaba tarde. Hacía su trabajo con eficiencia silenciosa que la hacía prácticamente invisible para la mayoría de los clientes. Maya era exactamente el tipo de persona que Sebastián más disfrutaba humillar. Alguien que claramente no tenía el pedigrí, la educación o la sofisticación,
para entender verdaderamente la alta gastronomía. Alguien que estaba ahí simplemente para servir a sus superiores. Alguien cuya opinión no importaba y cuya presencia era meramente funcional. Cuando Maya se acercó a la mesa de Sebastián para tomar su orden, él ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupado explicándole a la cámara por qué la decoración del restaurante era pretenciosa y carecía de autenticidad europea real. Maya esperó pacientemente con su libreta, acostumbrada a ser ignorada por clientes que la veían como parte del mobiliario. Finalmente, Sebastián se dignó a dirigirle la palabra. No pidió su comida, le ordenó que trajera una lista específica de platos, pronunciando cada nombre en francés con énfasis exagerado para asegurarse de que las cámaras capturaran su conocimiento superior del idioma. Maya anotó cada pedido con precisión, sin comentario alguno. Pero entonces Sebastián hizo algo que haría rutinariamente durante toda la noche. Después de que Maya se alejó, le dijo a la cámara que había notado cómo la mesera claramente no había entendido el francés que había usado, que probablemente no sabía la diferencia entre un coq au vin y un bœuf bourguignon, que restaurantes como este cometían el error de contratar personal no calificado que arruinaba la experiencia gastronómica para clientes que realmente apreciaban la alta cocina. Lo que Sebastián no sabía era que Maya había entendido cada palabra de francés que había dicho. De hecho, hablaba francés con fluidez, también italiano, español y japonés. Pero había aprendido hacía mucho tiempo que corregir a clientes arrogantes solo causaba problemas. Mejor sonreír, asentir y dejar que pensaran lo que quisieran. Durante las siguientes 2 horas, Sebastián construyó metódicamente su caso contra Le Lumière. Cada plato que Maya servía era diseccionado no solo por su sabor, sino por cómo ella lo presentaba. Criticó la temperatura del agua que sirvió, criticó el ángulo en que colocó los cubiertos, criticó el tiempo que tomó entre cursos. Y en cada ocasión, se aseguró de que la cámara capturara sus comentarios despectivos sobre el personal no capacitado que claramente no entendía los estándares de servicio europeo verdadero. Maya soportó todo en silencio. Había sobrevivido a 7 años en la industria de restaurantes de alta gama, un campo notoriamente brutal para mujeres, especialmente mujeres negras. Había aprendido a tragar humillación, a sonreír a través de insultos apenas velados, a desaparecer en su rol hasta que el turno terminara y pudiera irse a casa. Pero entonces llegó el plato principal de Sebastián, un canard à l'orange preparado por Marcel personalmente, usando una receta que había ganado 3 estrellas Michelin en su restaurante anterior en París. Era el plato insignia de Le Lumière, la creación que había llevado a críticos de todo el mundo a declarar a Marcel como el próximo gran chef de su generación. Sebastián tomó un bocado. Las cámaras se acercaron para capturar su expresión. Y entonces, con timing perfecto de alguien que había hecho esto cientos de veces, Sebastián escupió la comida de vuelta en su plato con disgusto teatral exagerado. Le dijo a la cámara que este era posiblemente el peor canard à l'orange que había probado en su vida, que la salsa estaba desequilibrada, que el pato estaba sobrecocido, que todo el plato era evidencia de que Marcel Dubois era un fraude, alguien que había comprado sus estrellas Michelin a través de conexiones, en lugar de ganarlas con talento real. Esto no era crítica constructiva, era demolición calculada diseñada para máximo impacto viral. Sebastián sabía exactamente lo que estaba haciendo. Este clip se volvería viral. Millones lo verían. Y el restaurante de Marcel estaría terminado antes de que terminara la semana. Maya estaba parada cerca cuando esto sucedió, esperando para limpiar platos. Vio la expresión de devastación en el rostro de Marcel, quien estaba observando desde la cocina. Vio al personal intercambiar miradas preocupadas, sabiendo que sus trabajos probablemente desaparecerían pronto. Y algo dentro de ella, algo que había estado dormido durante 7 años de invisibilidad autoimpuesta, finalmente se despertó. Maya hizo algo que nunca había hecho en 7 años, trabajando en Le Lumière. Se acercó directamente a la mesa de Sebastián, interrumpiendo su monólogo para la cámara. Su voz era calmada pero firme cuando habló, tan firme
que Sebastián se detuvo a mitad de frase y la miró con sorpresa de que ella se atreviera a interrumpirlo. Maya le dijo con respeto pero claridad que había escuchado sus comentarios sobre el plato y que, con todo respeto, su evaluación era completamente incorrecta. La salsa no estaba desequilibrada, estaba ejecutada precisamente según la técnica clásica francesa. El pato no estaba sobrecocido, estaba cocinado a exactamente 63 grados Celsius, la temperatura perfecta para mantener jugosidad mientras aseguraba seguridad alimentaria. Y los sabores que él había criticado como discordantes eran en realidad notas complementarias intencionalmente diseñadas para crear complejidad en el paladar. El silencio que siguió fue absoluto. Todo el restaurante se había detenido. Los otros meseros miraban con horror. Marcel había salido de la cocina con expresión de shock mezclado con terror. Las cámaras de Sebastián habían girado instintivamente hacia Maya, capturando cada palabra de lo que claramente sería contenido televisivo explosivo. Sebastián la miró como si ella hubiera escupido en su plato. Su rostro pasó por varias emociones en rápida sucesión: sorpresa, incredulidad y finalmente furia pura. Preguntó con voz cargada de veneno quién demonios se creía que era para cuestionar su evaluación. Él era Sebastian Whitmore. Había comido en cada restaurante 3 estrellas Michelin del mundo. Había entrenado con maestros en Francia, Italia y Japón. ¿Y ella era qué, exactamente? Una mesera que probablemente ni siquiera sabía qué eran las estrellas Michelin antes de trabajar en ese restaurante. Maya no se inmutó. Le respondió con la misma calma profesional que había mantenido toda la noche. Le dijo que tenía razón en que era una mesera. Pero antes de eso, durante 15 años había sido algo más. Había sido la chef Maya Thompson, graduada con honores del Instituto Culinario de Francia en París. Había trabajado como sous-chef bajo Alain Ducasse durante 5 años. Había ganado el premio James Beard a Chef Emergente del Año cuando tenía solo 28 años, y había sido considerada una de las chefs más prometedoras de su generación antes de que su vida tomara un giro que la había traído a servir mesas en lugar de comandar cocinas. El impacto de estas palabras fue como una bomba detonando en cámara lenta. Sebastián se había quedado completamente mudo, su boca abierta, pero sin sonido saliendo. El equipo de producción había dejado de fingir no estar interesados. Ahora filmaban con fascinación obvia. Marcel había palidecido, procesando que había tenido una chef legendaria, trabajando como mesera en su restaurante durante 7 años sin saberlo. Pero Maya no había terminado. Continuó explicando con precisión técnica exactamente qué era lo que Sebastián había malinterpretado sobre cada elemento del plato. Describió la técnica de reducción de la salsa, el timing preciso del glaseado, la selección intencional de naranja bergamota en lugar de naranja común para crear la nota amarga que Sebastián había llamado error. Habló con la autoridad de alguien que no solo entendía cocina de alto nivel, sino que la había ejecutado a nivel mundial durante más de una década. Si esta revelación impactante ya tiene tu corazón latiendo más rápido y quieres saber exactamente qué pasó cuando el crítico más poderoso de Estados Unidos descubrió que acababa de humillar a una leyenda culinaria en cámara nacional, suscríbete ahora al canal, porque lo que sucede en los próximos minutos no solo destruirá la carrera de Sebastián, sino que expondrá secretos de la industria gastronómica que han permanecido ocultos durante décadas. Sebastián finalmente recuperó su voz, aunque salió temblorosa y defensiva. Exigió saber por qué, si Maya realmente era quien decía ser, estaba trabajando como mesera en lugar de como chef. Claramente era una mentira desesperada diseñada para salvar su trabajo después de haber insultado a un cliente importante. Maya respondió con una pregunta propia. Le preguntó a Sebastián si recordaba una reseña que había escrito hace 7 años sobre un pequeño restaurante en San Francisco llamado Mason Thompson. Sebastián frunció el ceño, claramente sin recordar. Había escrito miles de reseñas. ¿Cómo esperaba que recordara una específica de hacía 7 años?
Maya le refrescó la memoria. Mason Thompson había sido su restaurante, un establecimiento íntimo de 20 mesas donde ella servía menú degustación de 9 platos que fusionaba técnica francesa con ingredientes y sabores del sur de Estados Unidos, un homenaje a su herencia afroamericana combinada con su entrenamiento europeo. La crítica gastronómica lo había llamado revolucionario. Había estado en camino a recibir su primera estrella Michelin. Y entonces Sebastian Whitmore había venido. Había escrito una reseña devastadora, de 2000 palabras, que no criticaba solo la comida, sino que atacaba personalmente a Maya. Había sugerido que ella no tenía el pedigrí adecuado para cocina francesa auténtica. Había insinuado que su fusión de cocina soul con técnicas clásicas era apropiación cultural en lugar de innovación. Había cuestionado si realmente había trabajado con Ducasse o si eso era exageración de currículum, y había terminado diciendo que Mason Thompson representaba todo lo que estaba mal con la escena gastronómica moderna, chefs sin entrenamiento adecuado intentando jugar en ligas para las que no estaban calificados. La reseña se había vuelto viral, no por razones positivas. La audiencia de Sebastian, mayormente blanca, mayormente rica, había compartido la reseña como evidencia de que los estándares en alta cocina estaban cayendo. Otros críticos que querían mantenerse en buenos términos con Sebastian habían seguido su ejemplo, escribiendo reseñas similares, sin siquiera visitar el restaurante. En 6 semanas, Maya había perdido el 70% de sus reservaciones. En 3 meses, había tenido que cerrar Mason Thompson completamente. Había perdido sus ahorros de toda la vida. Había perdido su casa cuando no pudo pagar la hipoteca. Y había perdido algo más valioso que todo eso. Había perdido su reputación en la industria donde la había construido durante 15 años. Ningún restaurante importante querría contratarla después del artículo de Sebastian. Los inversionistas que habían prometido financiamiento para expandir Mason Thompson desaparecieron de la noche a la mañana. Chefs con los que había trabajado dejaron de responder sus llamadas, temerosos de ser asociados con alguien que Sebastian Whitmore había marcado públicamente como fraude. Maya le dijo todo esto a Sebastian mientras las cámaras seguían rodando, capturando cada palabra, cada expresión en su rostro mientras él procesaba que la mujer que había intentado humillar esa noche era alguien cuya vida él ya había destruido 7 años atrás. Y ahora, completamente por accidente, le había dado la plataforma perfecta para contar su historia al mismo público que había consumido su destrucción la primera vez. Sebastián intentó recuperarse. Tartamudeó algo sobre crítica honesta, sobre cómo su trabajo era evaluar comida objetivamente, sin preocuparse por sentimientos. Si Maya no podía manejar crítica profesional, entonces tal vez no estaba hecha para la industria. Pero Maya no lo dejó escapar tan fácilmente. Le preguntó si recordaba algo más sobre esa noche hace 7 años en Mason Thompson, si recordaba el plato específico que había criticado más duramente en su reseña, su coq au vin con grits de queso y col rizada glaseada con bourbon, el plato que había llamado abominación culinaria que insultaba tanto la cocina francesa como la cocina sureña. Sebastián asintió cautelosamente, sin saber a dónde iba esto, pero claramente incómodo con el control que había perdido sobre la conversación. Maya sonrió entonces, no con alegría, sino con algo más oscuro, el conocimiento de alguien a punto de revelar verdad devastadora. Le dijo a Sebastián que ese plato, el que él había llamado abominación, había ganado el primer lugar en el concurso internacional de cocina innovadora en Lyon, Francia, 2 meses antes de que él lo probara. Había sido elogiado por un panel de jueces que incluía 3 chefs con 3 estrellas Michelin cada uno. Alain Ducasse, personalmente, la había llamado para felicitarla, diciéndole que había logrado algo que él había estado tratando de hacer durante años, verdadera fusión que honraba ambas tradiciones culinarias sin diluir ninguna. Pero Sebastián no había mencionado nada de eso en su reseña, porque no le había importado investigar. No le había importado el contexto, solo le había importado escribir algo lo suficientemente controversial
para generar clics, views y atención. Y si destruía la vida de alguien en el proceso, bueno, ese era el costo de hacer negocios en la industria gastronómica. El rostro de Sebastian había pasado de rojo furioso a blanco como papel. Alguien en el equipo de producción estaba claramente buscando verificación en su teléfono. Y por sus expresiones, estaban encontrando exactamente lo que Maya había dicho. Artículos sobre su victoria en Lyon, fotos de ella recibiendo el premio de manos de leyendas culinarias, elogios efusivos de críticos europeos. Marcel había salido completamente de la cocina ahora, acercándose a Maya con expresión de absoluto asombro, mezclado con horror de que había tenido a alguien de su calibre sirviendo mesas. Le preguntó por qué nunca había dicho nada, por qué nunca había mencionado su experiencia cuando aplicó para el trabajo de mesera. Maya le respondió con honestidad simple y devastadora. Le dijo que después de lo que Sebastián le había hecho, había aplicado a docenas de restaurantes como chef. Ninguno la había contratado. Todos habían googleado su nombre y encontrado la reseña de Sebastián como primer resultado. Así que eventualmente había dejado de poner su experiencia como chef en aplicaciones. Había aplicado solo a posiciones de mesera, usando su segundo nombre para que no fuera reconocida. Y por 7 años había sobrevivido haciendo el trabajo que nadie asociaba con Maya Thompson, la chef supuestamente fraudulenta que Sebastian Whitmore había expuesto. Uno de los productores del show de Sebastian, una mujer joven que hasta ese momento había estado callada detrás de la cámara, finalmente habló. Le dijo a Sebastian que necesitaban detener la filmación inmediatamente. Esto claramente iba a convertirse en problema legal, pero Sebastian, en lo que sería el segundo error más grande de su noche, le ordenó que continuara filmando. Le dijo con arrogancia que no había hecho nada ilegal. La crítica gastronómica era opinión protegida. Él podía escribir lo que quisiera. Maya asintió calmadamente. Le dijo que tenía razón. La crítica gastronómica era opinión protegida, pero difamación no lo era. Y las acusaciones específicas que él había hecho sobre ella, exagerando su currículum, eso no era opinión. Eso era afirmación de hecho. Afirmación falsa de hecho. Y ella tenía documentación completa de los 15 años de su carrera, incluyendo contratos firmados con Alain Ducasse, certificados del Instituto Culinario de Francia, y testimoniales escritos de docenas de chefs reconocidos internacionalmente. Maya entonces reveló algo que hizo que el color drenara completamente del rostro de Sebastián. Le dijo que durante los últimos 7 años, mientras servía mesas y reconstruía su vida desde cero, no había estado solo sobreviviendo. Había estado preparándose. Había consultado con abogados especializados en difamación. Había recopilado cada artículo que Sebastián había escrito sobre ella. Había documentado meticulosamente cada oportunidad perdida, cada contrato cancelado, cada pérdida financiera que podía ser directamente vinculada a su reseña. Y había esperado por el momento correcto, porque demandar a Sebastian Whitmore cuando ella no tenía recursos habría sido inútil. Él la habría destruido en corte con sus equipos de abogados corporativos. Pero ahora, después de 7 años de paciencia, ella tenía algo mejor que dinero para abogados. Tenía este momento capturado en cámara de alta definición para Netflix, donde Sebastian Whitmore había venido a su lugar de trabajo, la había humillado públicamente sin reconocerla, y luego había sido confrontado con evidencia irrefutable de que su reseña original había sido no solo cruel, sino factualmente incorrecta. El productor ahora estaba insistiendo en que detuvieran las cámaras. Estaba claro que esto no era el contenido viral divertido que habían anticipado. Esto era potencial pesadilla legal jugándose en vivo. Pero las cámaras seguían rodando porque el camarógrafo, como todos los demás en el restaurante, estaba demasiado cautivado por lo que estaba presenciando para detenerse. Sebastián intentó un último contraataque desesperado. Le dijo a Maya que podía amenazar con demandarlo todo lo que quisiera. Él tenía recursos ilimitados. La destruiría en corte igual que la había destruido con su pluma. Y cuando terminara con ella,
Se aseguraría de que nunca pudiera trabajar en ningún restaurante, en ninguna capacidad, ni siquiera lavando platos. Fue entonces cuando Maya jugó su carta final. Le dijo a Sebastián que hiciera su investigación antes de amenazar a personas, porque mientras ella había estado sirviendo mesas durante 7 años, no había estado sola en su lucha. Le dijo que mirara a su izquierda, hacia la mesa en la esquina del restaurante. Sebastián giró y vio a un hombre mayor sentado solo, observando toda la escena con expresión inescrutable. El hombre había estado allí toda la noche, comiendo tranquilamente, sin llamar atención. Pero ahora que Maya había dirigido la atención hacia él, algo en su postura cambió. Se puso de pie con dignidad natural de alguien acostumbrado a comandar respeto y caminó hacia la mesa de Sebastián. El rostro de Sebastián mostró reconocimiento y luego horror absoluto. El hombre era Alain Ducasse, uno de los chefs más importantes vivos, dueño de múltiples restaurantes con estrellas Michelin en todo el mundo, y la única persona en la industria gastronómica cuya opinión importaba más que la de Sebastian Whitmore. Ducasse habló en inglés con acento francés pesado, pero perfectamente comprensible. Le dijo a Sebastián que había venido específicamente esa noche porque Maya lo había contactado 2 semanas atrás. Le había contado lo que había sucedido hace 7 años. Le había contado sobre los 7 años desde entonces, y le había pedido que fuera testigo de lo que ella sabía que sucedería cuando Sebastián viniera a Le Lumière. Ducasse le dijo a Sebastián que él recordaba muy bien a Maya de sus años trabajando juntos en Francia, que ella había sido una de las chefs más talentosas que había entrenado jamás, que su despido de la industria después de la reseña de Sebastián había sido una de las injusticias más grandes que él había presenciado en 50 años en alta cocina. Y luego Ducasse le dijo algo que dejaría el rostro de Sebastián blanco como fantasma. Le dijo que había pasado los últimos 7 años trabajando silenciosamente detrás de escenas, reuniendo apoyo de otros chefs de élite que estaban cansados de la tiranía de críticos como Sebastián. Que más de 100 chefs con estrellas Michelin habían firmado una declaración conjunta que se publicaría a primera hora de la mañana, denunciando específicamente las prácticas de Sebastián y pidiendo reforma en cómo se realizaba crítica gastronómica. Más devastador aún, Ducasse reveló que él personalmente había hablado con ejecutivos en Netflix. Les había mostrado documentación de la verdadera historia de Maya. Les había explicado que el show de Sebastián estaba a punto de convertirse en pesadilla de relaciones públicas, y le habían asegurado que el episodio que estaban filmando esa noche nunca saldría al aire. De hecho, estaban considerando seriamente cancelar Sebastián sin filtro completamente. Sebastián miró al productor para confirmación. La expresión en el rostro del hombre lo dijo todo. Ya había recibido mensajes de los ejecutivos. Ya sabía que el show estaba en peligro. Y ahora estaba filmando no contenido para Netflix, sino evidencia para inevitable batalla legal que vendría. Maya observó todo esto con la misma calma que había mantenido toda la noche. 7 años de servir mesas, de ser invisible, de tragar humillación. Todo había sido preparación para este momento exacto. Le dijo a Sebastián que tenía elección ahora. Podía seguir por el camino que había estado siguiendo, en cuyo caso, ella presentaría demanda por difamación a primera hora de la mañana, armada no solo con documentación, sino con testigo testificando personalmente, uno de los chefs más respetados del mundo. O podía hacer algo que probablemente nunca había hecho en su vida. Podía admitir que había estado equivocado. Podía usar su plataforma, mientras aún la tenía, para corregir el registro sobre Maya Thompson. Podía escribir una retractación completa de su reseña original. Y podía comenzar el largo proceso de reparar no solo el daño que le había hecho a ella, sino el daño que había hecho a incontables otros chefs que había destruido casualmente durante su carrera. El silencio en el restaurante era tan denso que se podía escuchar el aire acondicionado zumbando suavemente. Todos los presentes sabían que estaban presenciando momento histórico. El crítico gastronómico más poderoso de Estados Unidos, siendo ofrecido elección entre destrucción completa o humildad por primera vez en su vida. Sebastián miró alrededor del restaurante.
Vio las cámaras aún rodando, capturando su humillación para posteridad. Vio a Marcel observando con mezcla de asombro y alivio, sabiendo que su restaurante probablemente estaba ahora a salvo. Vio a Alain Ducasse, leyenda viviente, de pie junto a mesera que resulta ser una de las chefs más talentosas de su generación. Y vio en los ojos de Maya Thompson algo que lo hizo temblar. No ira, no triunfo, sino determinación tranquila de alguien que había sobrevivido 7 años del infierno que él había creado y había salido del otro lado más fuerte. Sebastian Whitmore, por primera vez en 3 décadas de carrera, pronunció palabras que nunca había dicho sinceramente antes. Le dijo a Maya que lo sentía. Su voz se quebró al decirlo, no con tristeza sino con realización terrible de todo el daño que había causado, no solo a ella, sino a cuantos otros durante años de usar su poder cruel e irresponsablemente. Si esta historia de justicia servida después de 7 años de paciencia y preparación meticulosa está tocando algo profundo en tu corazón, suscríbete al canal ahora, porque lo que sucede en los días y años siguientes demostrará que la mayor venganza no es destruir a quien te lastimó, sino transformar tu dolor en propósito que cambia toda una industria, y que a veces las batallas más importantes se ganan no con rabia, sino con paciencia estratégica. Pero la disculpa de Sebastián esa noche fue solo el comienzo. Maya no estaba interesada en disculpa privada que él podría negar después. Necesitaba acción pública. Le dijo a Sebastián exactamente lo que tendría que hacer si quería evitar demanda que terminaría no solo su carrera, sino potencialmente su libertad financiera. Primero, tendría que escribir retractación completa de su reseña original sobre Mason Thompson, admitiendo específicamente que sus acusaciones sobre currículum exagerado de Maya eran falsas. La retractación necesitaba ser publicada en Los Angeles Gazette, con misma prominencia que artículo original. Primera página de sección de comida. Segundo, tendría que publicar disculpa en video en todos sus canales de redes sociales, donde tenía audiencia combinada de 5 millones de seguidores. La disculpa necesitaba ser específica, honesta y sin excusas. Tercero, tendría que establecer fondo de $50,000 de su propio dinero para ayudar a chefs cuyas carreras habían sido dañadas por crítica injusta, administrado por panel independiente que incluiría a Maya. Y cuarto, tendría que usar su influencia restante para promover activamente a chefs de color que tradicionalmente habían sido excluidos de la alta cocina, escribiendo al menos una reseña positiva por mes durante el próximo año, destacando su trabajo. Sebastián aceptó todos los términos esa misma noche, frente a las cámaras que habían venido a capturar su triunfo, pero en cambio, documentaron su caída más completa. El productor de Netflix le había susurrado que estas eran las únicas condiciones bajo las cuales la compañía consideraría no cancelar su contrato completamente. Sebastián no tenía opción real. Era esto o perder todo. A la mañana siguiente, la retractación de Sebastián apareció en primera página de la sección de comida del Los Angeles Gazette. Era extraordinariamente específica, admitiendo cada afirmación falsa que había hecho, disculpándose sin reservas y reconociendo que Maya Thompson era exactamente quien había dicho ser, una chef de calibre mundial cuya carrera él había destruido por negligencia cruel e investigación inadecuada. El video de disculpa que publicó en sus redes sociales se volvió viral inmediatamente, pero no de la manera que sus videos usualmente lo hacían. Esta vez, millones lo compartieron no para entretenimiento, sino como evidencia de que incluso las personas más poderosas podían ser obligadas a rendir cuentas. Los comentarios fueron devastadores. Antiguos admiradores expresaron decepción. Otros chefs que Sebastián había atacado durante años salieron a compartir sus propias historias, y la industria gastronómica completa comenzó reexaminación largamente necesaria de cómo el poder de críticos individuales podía ser usado para destruir vidas. Netflix canceló Sebastián sin filtro 3 días después. Su contrato con Los Angeles Gazette fue terminado dentro de una semana. 3 de sus libros fueron descatalogados por su editorial,
y Sebastian Whitmore, quien había pasado 3 décadas como la voz más poderosa en crítica gastronómica estadounidense, se encontró efectivamente excluido de la industria que una vez había dominado. Pero la historia de Maya estaba apenas comenzando. Ducasse no había venido a Los Ángeles solo para testificar. Había venido con oferta. Quería que Maya abriera un nuevo restaurante, financiado completamente por un consorcio de chefs con estrellas Michelin que él había organizado. Sería su restaurante, su visión, su menú, y tendría todo el apoyo de la comunidad culinaria de élite que Sebastian había aterrorizado durante tanto tiempo. Maya pasó 6 meses considerando la oferta. 7 años de invisibilidad habían cambiado algo fundamental en ella. Ya no estaba segura de querer regresar al mundo que la había rechazado tan completamente. Pero finalmente aceptó, con una condición, que el restaurante no fuera solo sobre ella reclamando su lugar en alta cocina, sino sobre crear oportunidades para otros chefs de color que enfrentaban las mismas barreras que ella había enfrentado. 18 meses después de esa noche en Le Lumière, Maya abrió Maison Thompson Renacimiento, en el mismo edificio donde su restaurante original había estado. Era declaración deliberada. Ella estaba reclamando no solo su carrera, sino el espacio físico específico donde había sido destruida. El restaurante fue éxito instantáneo. Críticos que habían ignorado su trabajo original ahora hacían fila para elogiarla, algunos aparentemente sin darse cuenta de la hipocresía. Pero Maya había aprendido algo importante durante sus años sirviendo mesas, que la opinión de críticos importaba mucho menos que la calidad del trabajo que hacías y las personas a las que servías. Maison Thompson Renacimiento recibió su primera estrella Michelin dentro de 6 meses. La segunda llegó un año después. Y 3 años después de la apertura, cuando Maya recibió su tercera estrella, se convirtió en la primera mujer negra en la historia en dirigir restaurante de 3 estrellas Michelin en Estados Unidos. Pero para Maya, el logro que más importaba no era las estrellas. Era el programa que había establecido dentro del restaurante. Posiciones de entrenamiento pagadas específicamente para chefs de comunidades marginadas, diseñadas para darles exactamente el tipo de experiencia y conexiones que la industria tradicionalmente había negado a personas como ella. Durante los siguientes 5 años, 37 chefs pasaron por el programa de Maya. 12 de ellos abrieron sus propios restaurantes. 8 recibieron estrellas Michelin. Y todos ellos llevaron consigo comprensión de que alta cocina no pertenecía a ningún grupo específico de personas, pertenecía a cualquiera con talento, dedicación y oportunidad de desarrollar sus habilidades. En cuanto a Sebastian Whitmore, su caída fue tan completa como su poder alguna vez había sido absoluto. Intentó reinventarse como escritor de comida más humilde, pero nadie quería leer sus palabras después de que su crueldad había sido tan públicamente expuesta. Intentó comenzar podcast, pero no pudo encontrar patrocinadores dispuestos a asociarse con su nombre manchado. Finalmente, 5 años después de esa noche en Le Lumière, Sebastian hizo algo inesperado. Contactó a Maya y le preguntó si podría reunirse con ella. No para pedirle nada, simplemente para hablar. Maya, curiosa sobre qué podría querer el hombre que había destruido su vida, aceptó reunirse en Café Neutral. Sebastián llegó luciendo una década mayor que cuando Maya lo había visto por última vez. El peso de sus acciones había cobrado precio físico visible. Le dijo a Maya que había pasado los últimos 5 años en terapia, tratando de entender por qué había usado su poder de manera tan cruel. Había llegado a darse cuenta de que su propia carrera fallida como chef en sus 20s lo había llenado de amargura que había proyectado en todos los demás durante décadas. Le dijo a Maya que no esperaba perdón. No lo merecía, pero quería que ella supiera que había dedicado los últimos años a trabajo voluntario, enseñando a jóvenes en riesgo habilidades básicas de cocina. Era trabajo humilde, completamente alejado del mundo de alta cocina donde alguna vez había reinado. Pero era lo único que lo hacía sentir como si estuviera contribuyendo algo positivo después de tantos años de causar solo daño. Maya escuchó todo esto sin comentario. Cuando Sebastián terminó,
Hubo largo silencio entre ellos. Finalmente Maya habló. Le dijo que no lo perdonaba, no completamente. El dolor que había causado era demasiado profundo, había durado demasiado tiempo, pero respetaba que estuviera intentando ser diferente, y esperaba que continuara ese trabajo, no por ella, sino porque claramente necesitaba hacerlo por sí mismo. Sebastián asintió, entendiendo que esto era lo más cercano a cierre que alguna vez obtendría. Se levantó para irse, pero Maya lo detuvo. Le dijo una cosa más, que había aprendido durante sus 7 años de invisibilidad, que no importaba cuán bajo cayeras, siempre tenías elección sobre quién serías después de la caída. Él había elegido crueldad cuando tenía poder. Ahora tenía oportunidad de elegir algo diferente sin él. Sebastián murió 3 años después, a los 60 años, de ataque cardíaco. Su obituario en medios culinarios fue breve y brutal, recordándolo principalmente por su caída de gracia en lugar de sus décadas de influencia. Pero Maya, al escuchar la noticia, sintió algo inesperado, no satisfacción por la muerte de su antiguo enemigo, sino tristeza, de que nunca había tenido suficiente tiempo para completar su redención. 10 años después de esa noche en Le Lumière, Maya Thompson era nombre conocido internacionalmente. Había expandido Mason Thompson Renacimiento a 3 ubicaciones. Había escrito 2 libros de cocina que eran bestsellers. Había ganado James Beard Award por servicio humanitario por su programa de entrenamiento. Y había sido nombrada una de las 100 personas más influyentes del año por la revista Time. Pero cuando periodistas le preguntaban sobre su éxito, Maya siempre regresaba a esos 7 años sirviendo mesas. Le decían que esos debieron haber sido los peores años de su vida, años de humillación y invisibilidad que cualquiera querría olvidar. Pero Maya los veía diferentemente. Les decía que esos 7 años le habían enseñado algo que nunca habría aprendido en la cima de la industria culinaria. Le habían enseñado empatía real por personas en posiciones de servicio. Le habían enseñado paciencia que venía de saber que justicia a veces tomaba años en llegar. Le habían enseñado humildad que venía de ser tratada como invisible día tras día. Y más importante, esos 7 años le habían dado perspectiva que la mayoría de chefs exitosos nunca tenían, porque ella había estado en ambos lados de la cocina, tanto en la cima como en el fondo. Había experimentado tanto el poder de crear arte culinario como la invisibilidad de servirlo, y esa perspectiva dual había hecho de ella no solo mejor chef, sino mejor líder y mejor persona. 15 años después de la noche que cambió todo, Le Lumière seguía operando con éxito, ahora bajo dirección de Marcel Dubois, quien nunca había olvidado que había tenido leyenda culinaria trabajando como mesera sin saberlo. Había implementado política de entrevistar personalmente a todo el personal de servicio sobre sus historias y aspiraciones, asegurándose de que ningún talento oculto pasara desapercibido nuevamente. La industria gastronómica había cambiado también, no perfectamente, pero perceptiblemente. La carta abierta de Ducasse, firmada por 100 chefs con estrellas Michelin, había llevado a reformas en cómo se realizaba crítica gastronómica. Ahora había más responsabilidad, más énfasis en crítica constructiva en lugar de destructiva, más reconocimiento de que detrás de cada restaurante había personas reales cuyas vidas podían ser destrozadas por palabras escritas casualmente. Maya recibió docenas de ofertas para contar su historia en película o serie de televisión. Rechazó todas, excepto una, la de director que prometió contar no solo su triunfo, sino la historia completa, incluidos los 7 años de invisibilidad, incluido el trabajo duro de reconstruir después de que todo había sido destruido, incluida la complejidad de perdonar sin olvidar. La película, titulada simplemente Maya, se estrenó en Festival de Cine de Sundance, 20 años después de la noche en Le Lumière. Ganó premio del público. Actriz que interpretó a Maya, ganó Oscar por la actuación, y la historia resonó con millones de personas que habían experimentado sus propias versiones de ser ignorados, subestimados o destruidos por personas con poder. Pero el momento que Maya más atesoraba de toda la experiencia no fue la alfombra roja o los premios
o el reconocimiento. Fue carta que recibió de joven mesera en Houston, que había visto la película. La mesera escribió que tenía título en ingeniería, pero había perdido su trabajo durante recesión y había estado sirviendo mesas durante 3 años. Había comenzado a creer que nunca regresaría a su campo, que siempre sería vista solo como mesera. Pero después de ver la historia de Maya, había decidido volver a aplicar a posiciones de ingeniería. Había dejado de ocultar su educación y experiencia. Y acababa de recibir oferta para trabajo en su campo. Escribió que la historia de Maya le había enseñado que invisibilidad era temporal, que el uniforme que usabas no definía tu valor, y que a veces el camino más largo terminaba llevándote exactamente donde necesitabas estar. Maya enmarcó esa carta y la colgó en su oficina, junto a sus 3 estrellas Michelin y sus premios James Beard. Porque para ella, esa carta representaba el verdadero impacto de su historia, no solo que ella había reclamado su propio lugar en alta cocina, sino que había hecho un poco más fácil para otros como ella creer que ellos también podían sobrevivir sus propios periodos de invisibilidad y salir más fuertes del otro lado. 25 años después de la noche que cambió todo, Maya Thompson fue honrada con Lifetime Achievement Award de la Fundación James Beard. Durante su discurso de aceptación, contó historia completa por primera vez públicamente, no solo la parte dramática sobre confrontar a Sebastian, sino todo el viaje antes y después. Habló sobre ser joven chef negra en cocinas francesas dominadas por hombres blancos. Habló sobre abrir Maison Thompson original con todos sus ahorros y sueños invertidos. Habló sobre devastación de ver todo eso destruido por reseña cruel de crítico que nunca había considerado contexto completo de su trabajo. Y habló sobre esos 7 años sirviendo mesas, años que en retrospectiva había llegado a ver no como castigo, sino como preparación. Le habían dado perspectiva que ningún éxito temprano podría haberle dado. Le habían enseñado resiliencia que ningún entrenamiento culinario podría haberle enseñado. Y le habían dado empatía profunda por todos los que trabajaban en industria de servicios. Empatía que ahora informaba cada decisión que tomaba como líder. Maya terminó su discurso con mensaje para jóvenes chefs en la audiencia. Les dijo que habría momentos en sus carreras cuando sentirían que todo estaba perdido. Momentos cuando personas con poder intentarían destruirlos. Momentos cuando querrían rendirse porque el camino parecía demasiado difícil. En esos momentos, les dijo, necesitaban recordar que invisibilidad era temporal, que el trabajo que hacían cuando nadie importante estaba mirando era exactamente el trabajo que los prepararía para cuando finalmente tuvieran su momento. Que paciencia no era pasividad, sino estrategia. Y que la mayor venganza contra aquellos que intentaban destruirte no era destruirlos de vuelta, sino construir algo tan extraordinario que tu éxito se convirtiera en evidencia viviente de lo equivocados que habían estado. La audiencia se puso de pie en ovación que duró 5 minutos completos. Entre los presentes estaban docenas de chefs que habían pasado por programa de entrenamiento de Maya, cada uno ahora construyendo sus propias carreras exitosas. Estaban críticos gastronómicos que habían aprendido de errores de Sebastian y ahora practicaban su oficio con más cuidado y responsabilidad. Y estaban incontables personas de industria de servicios, meseros, cocineros de línea, lavaplatos, todos los que mantenían funcionando la industria gastronómica, pero que rara vez recibían reconocimiento. Maya había probado que era posible no solo sobrevivir, sino transformar el sistema que había intentado destruirte. Y al hacerlo, había hecho más fácil para la próxima generación no solo sobrevivir, sino prosperar. Esa noche, después de la ceremonia, Maya regresó a cocina de Maison Thompson Renacimiento, lugar donde se sentía más en casa. Se puso su chaqueta de chef y pasó hora preparando especiales del día siguiente, trabajando junto a su equipo como siempre había hecho, porque no importaba cuántos premios ganara o cuánto reconocimiento recibiera, su identidad verdadera no era definida por elogios externos, sino por el trabajo que hacía cada día. Y mientras trabajaba esa noche,
rodeada de equipo que respetaba y valoraba, creando comida que honraba tanto su entrenamiento francés como su herencia sureña, Maya finalmente se sintió completamente en paz con su viaje. Los 7 años de invisibilidad no habían sido desperdicio, habían sido transformación, y la mujer que había salido del otro lado era más fuerte, más sabia y más capaz de crear cambio real de lo que la joven chef exitosa alguna vez había sido. La historia de Maya Thompson se convirtió en leyenda en círculos culinarios, no solo historia de talento reconocido tarde, sino historia sobre paciencia estratégica, sobre dignidad mantenida en cara de humillación, sobre transformar dolor en propósito. Era recordatorio de que las personas más extraordinarias a menudo son aquellas que hemos aprendido a no ver, y que subestimar a alguien basándose en el uniforme que lleva puede ser no solo error moral, sino error que te cuesta todo. Y para millones de personas trabajando en posiciones que sociedad considera invisibles, la historia de Maya ofreció algo invaluable, esperanza de que su situación actual no definía su potencial futuro, que paciencia y preparación eventualmente serían recompensadas, y que a veces el camino más largo a través de la oscuridad era exactamente lo que necesitabas para apreciar completamente la luz cuando finalmente llegaba.